Vale, vamos a recibir ahora a Luciano Magnífico, gerente de Exante. En principio el foco está allí en ese análisis de la rendición de cuentas 2025, también algunas perspectivas macroeconómicas. En asuntos tan áridos conviene contar con gente que domina el tema, que sabe y que sabe comunicar, porque son asuntos de altísima complejidad. De hecho, el gobierno presenta esta rendición con una corrección a la baja de sus proyecciones de crecimiento. Bueno, ¿cómo decodificar eso para la gente común y corriente, ¿no? Y en ese sentido hay mucho para conversar. Muchas gracias, Luciano, por tu presencia. Es un placer acompañarlos, Daniel, Valeria, la audiencia de Sarandí también. Bueno, ¿cuál es tu primer comentario cuando ya empezó a transitar el debate en una Cámara del Parlamento? Luego vendrá esa instancia en diputados, donde empieza a jugar mucho ese puzzle político. Pero en principio, ¿qué se observa ahí? A ver, si vamos primero, quizás por la parte de panorama macroeconómico, básicamente lo que hizo el gobierno fue ajustar a la baja sus proyecciones de crecimiento económico para el conjunto del periodo de gobierno. En el caso de 2026 quizás sea el más marcado. Ahora en este proyecto de rendición de cuentas expuso una proyección de crecimiento económico de 1,6% para el promedio de este año, bastante por debajo de la proyección que tenía en el presupuesto de 2,2%, pero de todas formas está por encima de, por ejemplo, lo que tenemos nosotros proyectado en Exante, que es un crecimiento de 1%, y también está por encima de lo que tiene la mediana de la encuesta de analistas que hace el Banco Central mes a mes y que tiene un crecimiento de 1,3%. Para el resto del periodo, también como decía, hay correcciones a la baja, pero de menor magnitud. Entonces, nosotros obviamente como analistas siempre miramos el panorama macroeconómico del gobierno, que también después sirve de base para armar la programación fiscal. Pero en este caso en particular, el gobierno en el propio presupuesto había planteado una estrategia de corrección de las cuentas públicas basada fundamentalmente en un aumento de los ingresos públicos. Y como sabemos, ingresos públicos y crecimiento económico tienen una relación bastante estrecha. Entonces, si hay sesgos a la baja en la proyección de crecimiento económico, también lo habrá a la proyección de ingresos públicos y por ende habrá un sesgo al alza del déficit. Claro, y allí con un dato que no es menor, creo, vos sos especialista y lo tenés muchísimo más claro, que es una rendición de cuentas incremental. O sea que, en alguna forma, hay que atender ese aspecto también. Sí, a ver, nosotros lo que leemos de lo que propuso el gobierno, propone un aumento de créditos presupuestales para algunas áreas prioritarias por 77 millones de dólares. Parte de eso encuentra su financiamiento en reasignación de otros rubros, otros créditos en rubros ya previamente asignados. Y después tenemos estos 31 millones de dólares de este costo fiscal neto del proyecto, que vendría a ser lo incremental en este caso. El gobierno igual dice que hay dos vías de financiamiento. Una menor renuncia tributaria por lo que son compras de vehículos eléctricos e híbridos. En el otro caso también ajustó la estimación de la recaudación de algunos impuestos que se habían aprobado en la ley de presupuesto del año pasado. Pero en cualquier caso, más allá de este incremento del costo fiscal, el gobierno mantuvo sus metas fiscales para adelante, que no es menor. Sigue esperando que el resultado fiscal estructural va a mantenerse en torno a menos 4% del PIB este año. Son guarismos similares a los que venía mostrando los últimos dos ejercicios, y que luego va a procesar una corrección gradual en los años siguientes a razón más o menos de medio punto por año. Y del lado de la deuda, tiene una proyección creciente de deuda neta, pero por debajo de ese umbral de deuda prudente que está contemplada en este nuevo diseño de la regla fiscal que también se aprobó en el presupuesto. Vos mencionabas, Luciano, hace unos instantes las expectativas de crecimiento, ¿no? Decía que las de Exante estaban situadas en el 1%. Ahí ¿qué diferencias hay? ¿Dónde están los matices? Porque no es tanto en cuanto a porcentaje, pero ¿dónde se encuentra el matiz de por qué bajarlo un poquito? A ver, hay diferencias en las proyecciones por componentes de la demanda. El gobierno, de alguna manera, ya venía con una proyección superior desde, como decía, el propio presupuesto. Nosotros en Exante veníamos trabajando con este 1% ya desde antes de la salida del dato de Producto Interno Bruto del primer trimestre. Es cierto que este dato del primer trimestre nos sorprendió positivamente, fue más crecimiento del que teníamos contemplado, pero en cualquier caso nos mantuvimos en la proyección de 1% porque las expectativas hacia adelante son un poco más adversas de las que teníamos antes de este dato. ¿Qué me refiero con esto? Todavía quedan computarse algunos impactos en el agro de la sequía que tuvimos en el pasado verano. Se computan en general en el cuarto trimestre y en el segundo trimestre, donde está la cosecha. Y después hacia adelante tenemos como esta nube que se aproxima de este fenómeno del Niño,
que vendría en estos próximos meses y que en el caso de que sea particularmente intenso como se está pronosticando, podría también tener un impacto adicional negativo sobre la actividad agropecuaria. También la construcción y los servicios tuvieron un inicio del año peor de lo que teníamos proyectado. Entonces, un dato mejor del que teníamos proyectado, pero unas expectativas hacia adelante un poquito más adversas que antes. En línea con lo que mencionaba Valeria, participó también de este principio del debate sobre la rendición el Consejo Fiscal Autónomo. Y ahí advirtió, en el mismo Parlamento además, sobre posibles sobreestimaciones en las proyecciones del Ministerio incluidas en esta rendición de cuentas, ¿no? Especialmente lo que menciona es la escasa o, bueno, en fin, la deficitaria capacidad recaudadora. ¿Cómo se observa eso? A ver, hagamos un poquito de contexto. Venimos de un 2025 y un arranque de 2026 en los que efectivamente los ingresos han evolucionado por debajo de lo que había proyectado el gobierno, ¿sí? Recién decía que en realidad el desvío que hubo el año pasado en términos del déficit fiscal fue relativamente pequeño. El gobierno cumplió la meta de resultado fiscal estructural, mantuvo su proyección para este año, incluso el Consejo Fiscal Autónomo sugiere que es probable que se pueda cumplir, pero ¿cómo se hizo para compensar esos ingresos que vienen evolucionando por debajo de lo previsto? Básicamente conteniendo también el gasto público, ¿sí? El gobierno, el año pasado y también en el inicio de ha aplicado una estrategia de subejecución de créditos presupuestales. Es una estrategia común que se aplica en todos los ejercicios, pero en el caso de, justamente como decía, estos últimos 18 meses, básicamente es lo que ha permitido que, aún con ingresos que crecieron por debajo de lo que tenía contemplado primero en el presupuesto y ahora en lo que parece ser en la rendición de cuentas, bueno, las metas no se mueven porque también está esta previsión de que el gasto va a poder contenerse. Bien, en Exante trabajan naturalmente con estos datos todo el tiempo y a su vez son referencia para inversores locales, internacionales, en fin. ¿Cómo debería leerse este mensaje de la rendición de cuentas cuando se entiende prioritario convocar a inversiones? Se entiende prioritario seguir generando la confianza en que Uruguay ofrece un buen clima de negocios. Porque si la discusión está en esa eventual sobreestimación de los indicadores del gobierno y de pronto alguien con cierto recelo que tenía idea de venir a invertir y se guarda un poco más. ¿Cómo se debería leer eso? A ver, acá varios comentarios. En primer lugar, y eso quizás es un elemento positivo para destacar, Uruguay sigue con una visión muy favorable desde el sector externo, desde el lado de los mercados. El riesgo país de Uruguay está en mínimos históricos, poco más de 50 puntos básicos. Es de la referencia que tiene menor riesgo país en la región. En el caso de las calificadoras de riesgo, seguimos con una nota crediticia que está por encima del mínimo de grado inversor, dependiendo de la calificadora, pero con cierta holgura. Es cierto que han aparecido algunos informes de alguna calificadora, como es el caso de Moody's en los últimos días, que han levantado algunos de estos riesgos que comentaba el Consejo Fiscal Autónomo en su último informe. Pero lo cierto es que al final la percepción sigue siendo positiva. Obviamente, después hay un tema de gestión de expectativas que está manejando el gobierno, ¿sí? Mismo en sus proyecciones de crecimiento económico. Eso es una cosa que no hay que perder de vista. Después, en la llegada de inversiones, ahí evidentemente entran en juego también otros aspectos más estructurales, como puede ser al lado de la estabilidad institucional que tiene Uruguay, la estabilidad macroeconómica y demás. Pero también entra en juego factores como la rentabilidad, ¿sí? Que es un tema que tiene Uruguay, que explica en parte por qué el ratio de inversión sobre PIB en Uruguay, cuando lo miramos contra una base grande de países, ya sea del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, Uruguay en inversión sobre PIB está en el cuarto de abajo, ¿sí? Que no es menor. La productividad en Uruguay también ha crecido poco en esta última década, que de alguna manera está muy asociado con ese crecimiento que ha sido muy magro en estos últimos 10 años. Entonces, obviamente que persisten desafíos claros desde esa perspectiva. Sí, ahí se menciona el costo país, ¿no? Muy asociado también a lo energético. Y de hecho es uno de los asuntos que en este momento está tratando el gobierno, concentrado muy particularmente en el caso de GIF Global, ¿no? Pero también hay muchos inversores que están pendientes de esa especie de tarifa diferencial. ¿Es allí donde hay que apuntar? Porque también me pregunto, ¿mueve la aguja
esta iniciativa, este proyecto de fomento de las inversiones que ha también, fomento de la competitividad sobre todo, ¿no?, que ha propuesto el gobierno? A ver, si vamos al proyecto de competitividad, es un proyecto extenso, tiene 240 artículos, una cantidad enorme de disposiciones. A nuestro juicio, el proyecto avanza en la dirección correcta, pero acá hay obviamente muchos peros. Está un tratamiento legislativo por delante, en el que hay que ver si se van a proponer algunos cambios o no. Después, si se aprobara eventualmente, está todo el tema de la reglamentación, que en este caso es clave. Si uno mira el proyecto de ley, quedan algunas disposiciones un poco genéricas, pendientes obviamente de la reglamentación. De hecho, en la exposición de motivos del propio proyecto se habla de decenas de reglamentaciones para poner en funcionamiento esta eventual ley de competitividad. También las decisiones administrativas, que al final es la puesta en marcha en el día a día de este proyecto. Entonces, hay como todavía muchas cosas pendientes para revisar, pero a nuestro juicio avanza en la dirección correcta desde esto. Respecto al otro que decías, Daniel, de alguna manera, aparte de eso que mencionaba antes, está todo el tema de algunos aspectos que quedaron por fuera del proyecto. Con esto me refiero a regulación del sector energético, lo que tiene que ver con el sector logístico, que también es clave, lo que tiene que ver con el puerto, con la movilidad, lo que tiene que ver con las regulaciones propias del mercado laboral, pero sabemos que son 3 temas que tienen una economía política mucho más compleja. Entonces el gobierno prefirió avanzar en este sentido primero y luego eventualmente poder encaminar los otros temas. Sí, con el tema del puerto, bueno, es capítulo aparte, ¿no? Ya lo estuvimos abordando. Sí. Esta última semana, ¿no?, con cosas que hay que resolver y cómo la competitividad en cierto punto también se puede ver afectada. Pero me quedo pensando también un poco en esa mirada sobre Uruguay de afuera, ¿no? Y pensando también en el contexto internacional que también que tiene su peso en este partido, ¿no? Lo que está pasando en Medio Oriente, se había calmado relativamente todo un poco y ahora estamos otra vez siguiendo el precio internacional del crudo, a ver qué es lo que pasa con el estrecho de Hormuz y demás. ¿Qué tan cerca tenemos que tener esa preocupación? A ver, estamos en un mundo, como sabemos, altamente volátil, muy incierto. Sobre todo estos últimos 18 meses de la llegada de Trump nuevamente a la presidencia de Estados Unidos han sido de mucha incertidumbre. Tuvimos el año pasado todo el capítulo de las iniciativas en materia de política comercial. Sí. Este año tuvimos este estallido del conflicto en Medio Oriente. Entonces esto lo podemos abordar de diferentes aristas. Por un lado, en términos del crecimiento de la economía mundial, probablemente todo este shock no va a tener un impacto demasiado grande. De hecho, las proyecciones actualmente señalan que la economía mundial crecería 3%, un poco más en 2026 y 2027, que no es tanto menos que lo que creció la economía en estos últimos años. Entonces, desde ese punto de vista, no habría un impacto tan grande. Obviamente, está todo el otro impacto del aumento de los precios del petróleo que se dieron. Parecía que en abril, cuando se anunció la primera tregua, y bueno, en junio, cuando se había anunciado este acuerdo, parecería que los precios del petróleo habían retrocedido un poco, que estábamos de vuelta en cierta normalidad. Recordemos que habíamos llegado a precios del petróleo pico de unos $115 por barril, $120 por barril en la variedad Brent. Eso había caído hasta 70 y poco hace unas semanas. Ahora repuntó otra vez con estos nuevos bombardeos. En los últimos días estuvo en 80, 85 dólares por barril. Obviamente eso ha generado presiones inflacionarias en el mundo, ¿sí? Una expectativa de que la política monetaria en el mundo va a ser un poco más contractiva que lo que se preveía hasta hace algunos meses. Y Uruguay un poco no ha estado ajeno en materia sobre todo de inflación, ¿sí? La inflación en Uruguay, estamos en una situación inédita en marzo, por debajo del piso del rango de tolerancia. Cuando lo miramos, obviamente, a la perspectiva de los últimos años, es un cambio. Cuando lo miramos obviamente en una perspectiva mucho más amplia de las últimas décadas de Uruguay, es algo totalmente inédito. Bueno, en estas últimas mediciones tendió a repuntar la inflación total, eso básicamente por el aumento de los precios de los combustibles. Hay que recordar que el gobierno decidió ir por una estrategia de ajuste más gradual que la que se dio en otros países, pero la inflación tendió a subir. Hoy en día, en el último dato a junio, estamos en torno al objetivo de 4,5% del Banco Central. Pero en cualquier caso, a nuestro juicio, a nivel de la política monetaria, a diferencia de lo que pasa en el mundo, nosotros, en un contexto de inflación que nos agarró de buena manera este shock con una inflación muy baja y que ahora está en el objetivo, con las expectativas también ancladas, con un tipo de cambio
que no subió tanto en los últimos meses, y con una economía, como decíamos, va a seguir mostrando poco dinamismo. A nuestro juicio, nuestra proyección es que el Banco Central no incorpore cambios significativos en la tasa de política monetaria en lo que resta del año, y quizás una perspectiva un poquito más larga, y eso es consistente con lo que planteó el mismo Banco Central en su último informe de política monetaria. Sí, o sea que no habría grandes variaciones en el tipo de cambio, por ejemplo. Bueno, el tipo de cambio obviamente es una variable que depende también de lo que pasa en el contexto externo, pero en principio en lo que tiene que ver con la política monetaria, ahí no vemos mayores variaciones. Después obviamente, en la medida que la economía uruguaya es una economía pequeña, ahí lo que pasa en el mundo obviamente influye mucho. Exactamente. Claro. Luciano, decías que a través de esta iniciativa, donde se planteaban microreformas, ¿no? Esta ley de estímulo a la inversión y a la competitividad, después falta lo reglamentar, y eso puede llevar mucho tiempo, y que el gobierno, o el Poder Ejecutivo en este caso, tomó la decisión de no involucrarse en otros asuntos mucho más macro, como una reforma laboral, como una modernización del mercado. ¿Cuán cerca o lejos ven ustedes en Exante esa posibilidad, cuando se entiende que ahí también hay un eje central que tiene que ver muchas veces con ese desarrollo necesario del país? Porque también se advierte sobre el costo laboral. Más allá de que te pueden decir con toda razón, hay una cantidad enorme de personas con ingresos muy bajos, las empresas dicen que allí hay un tema, en el costo laboral. Y ahí hay que pensar en una mejor competitividad, en una reforma de las relaciones laborales. ¿Lo ven posible, por lo menos en lo que resta de esta administración? A ver, en primer lugar, en el aspecto de si se debe o no hacer, para nosotros es un punto en la agenda. Al final está relacionado con lo que decía antes. Uruguay, en parte, tiene una competitividad algo deteriorada, y lo que tiene que ver con niveles de inversión relativamente bajos en el mundo, como comentaba recién, por problemas de rentabilidad, y en parte es porque los costos del país, como mencionábamos antes, son altos, y en eso está también los costos laborales. Entonces, proponerse una discusión de actualizar un poco la normativa, por ejemplo, en el marco de los consejos de salarios, que ya tienen algunas décadas, nos parece que es algo de orden, y de hecho está en línea con lo que ha planteado el propio equipo económico como parte de su agenda para lo que viene en este resto del periodo de gobierno. Obviamente tenemos claro que es un tema que tiene una economía política atrás, que es muy compleja, ¿sí? Dentro del propio gobierno, con obviamente grupos de interés de un lado y del otro que de alguna manera tienen algún interés. Entonces es un tema complejo que desde Exante creemos que es un lugar donde avanzar. ¿Es oportuno o calza en esta coyuntura la solicitud de abreviar las semanas laborales, por ejemplo? A ver, a nuestro juicio, ese punto de la reducción de la jornada laboral en un contexto en el que tenemos problemas de rentabilidad implica un aumento de costos en shock que sería muy importante. Obviamente es una discusión que eventualmente vendría atada con el tema de la productividad, pero mantener los salarios y de alguna manera reducir la jornada laboral lo que implica es un aumento de costos laborales muy importante para las empresas que, como ya decíamos, tienen niveles de rentabilidad relativamente bajos. Lo ves inconveniente hoy por hoy. Sí. Y también cuando se menciona este clima actual y esa incertidumbre, ese mundo tan volátil, nos preguntamos cuál es el margen de acción que tiene el gobierno para atender otras circunstancias, que tiene que ver con la vida de la gente, ¿no? Este proyecto incluye también el costo de vida. ¿Cuál es la expectativa de personas comunes y corrientes que están escuchando esta entrevista? ¿Cuál es la expectativa de que efectivamente eso se note después en el bolsillo? Bueno, a ver, como decía, depende de la reglamentación, pero hay algunas disposiciones justamente que atacan ese punto. Por ejemplo, de alguna manera la promoción a que haya importadores múltiples de un mismo producto. Ahí quizás el ejemplo típico de siempre, la pasta de dientes, exactamente, pero también puede haber algunos otros bienes de ese estilo. Ahí debería haber, en un marco de mayor competencia, debería facilitar una baja de precios. También, de alguna manera, otra medida que está ahí puesta en el capítulo de promoción de la competitividad está de que las grandes superficies y el comercio electrónico expongan los precios por unidad de medida, que puede facilitar la comparación y eventualmente llevar a los consumidores a tomar mejores decisiones de consumo. Eso obviamente puede traer algún problema en el corto plazo de cómo se termina reglamentando eso y cómo se da la exigencia a estas cadenas y de consumo y a lo que es el comercio electrónico, pero bueno,
son como aspectos que intentan avanzar en esa lógica. Bien, y en el cierre prácticamente, ¿cómo advierten el humor empresarial? Porque viste que eso se mide también, ¿no? Sí. E incide. Sí. Sobre todo con el tema de las expectativas. Sí, bueno, nosotros en Exante justamente 2 veces al año hacemos nuestra encuesta de expectativas empresariales, donde consultamos a más de 300 altos ejecutivos o gerentes de empresas en general medianas o grandes del país, y lo que hemos advertido en nuestros últimos relevamientos es un cierto deterioro del clima de negocios, un deterioro en lo que es la aprobación del gobierno, que en realidad no es muy distinto a lo que están siendo los últimos sondeos de opinión pública. Y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio, al final. El gobierno está intentando atacar ese problema de gestión de expectativas. Este proyecto de ley de competitividad apunta en esa dirección. Esto también hace un poco a los riesgos en materia fiscal, porque eventualmente un gobierno que tiene problemas de aprobación puede verse tentado a incrementar créditos presupuestales en las próximas rendiciones de cuenta. Hay que ver la sostenibilidad que tenga la estrategia de subejecución de gastos que hablábamos al principio. Entonces son todos elementos que están arriba de la mesa y que hay que verlos individualmente. Al final la gestión de la política económica está muy relacionada a eso. Pero vos decís, por ejemplo, que si lees por un lado una encuesta de opinión pública respecto a la aprobación, ¿tenés como cierta tentación después de hacer ajustes al alza del gasto? No, pero básicamente hay demandas. ¿Sí? Sabemos que hay demandas desde lo que es los votantes del partido de gobierno, lo que es dentro del propio gobierno, puede haber una situación de demanda, y obviamente sabemos que desde el Ministerio de Economía de alguna manera se apunta a la estabilidad macroeconómica, pero básicamente todos los ministerios lo que quieren es avanzar también en sus áreas de actuación. Entonces ahí puede haberse cierta tensión o cierta tentación. Después será un tema del gobierno de si política puede escapar de ese patrón electoral que es muy común en Uruguay y que se ha replicado en todos los gobiernos, incluso cuando todos los gobiernos han planteado mejoras en el último año. Bueno, en este caso particular quizás sea el más marcado porque la mejora está de 2027, 2028 y 2029, pero en todos los casos hemos caído en un patrón electoral. Economista Luciano Magnífico, gerente de la consultora Exante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.